Algo muy importante es el aspecto epistemológico, que yo sé que como médicos es raro que hablar de temas filosóficos, ya que nuestro paradigma es muy positivista. Y cuando hablamos de temas filosóficos, por lo general nos vamos a una corriente que se llama pospositivismo. Pero es muy importante tener ciertos fundamentos científicos de cuáles son estas estructuras para hablar un mismo lenguaje. Y para esto tenemos a la epistemología, que en la filosofía, la epistemología es la ciencia que se encarga de entender la naturaleza del conocimiento y además de evaluar las afirmaciones respecto a al conocimiento de algo. Que esto es muy importante de entender porque muchas de las personas que critican la medicina basada en evidencias no toman en cuenta estas perspectivas epistemológicas. De hecho, este artículo que ustedes pudieron leer, que fue publicado en 2009 por el doctor Benjamin en conjunto con el doctor Guyat y otras personas, hablan sobre este ensayo científico describiendo estos fundamentos epistemológicos de la medicina basada en evidencias. Y lo hacen también en una manera de reacción para entender cómo la gente de sus opositores refuta este paradigma que durante mucho tiempo ha sido controversial de una manera un poco más filosófica científica. Y entendemos que los que en algún punto se oponen a este movimiento, por lo general lo consideran como un movimiento reduccionista, en donde se cree que hay una relación ingenua entre la evidencia, la teoría y la práctica, que veremos más adelante que esto pues realmente no es cierto. También algo que mucha gente critica es que es una reconstrucción del conocimiento médico, en donde parece que desacredita el modelo tradicional previamente utilizado. Sin embargo, esto pues tampoco es cierto. Nosotros, dependiendo de la temporalidad con la que fuimos formados, por ejemplo, yo que ya me formé en una era un poco más digital, yo noté la influencia que hubo del acceso a la información para poderlo contrastar con mis decisiones clínicas en el día a día. Yo sé que hay personas que en algún punto se formaron fuera de la era digital y el acceso a la información era limitado a fuentes de información un poco más cerradas. Así que esto, pues, obviamente ha impactado en el desarrollo de nuestro campo de estudio. Algo muy interesante es que dentro de este artículo, que espero que hayan podido revisar, se habla específicamente de qué teorías epistemológicas o sistemas epistemológicos usa la medicina basada en evidencia, que es parte que es parte del método científico. Y nosotros muchos de estos sistemas epistemológicos los usamos de manera frecuente, de manera inconsciente o consciente, dependiendo qué tan familiarizados o qué tanto les guste el hecho de esta parte filosófica del método científico. Son tres: el inductivismo, el falsificacionismo y el explicacionismo, que dos de ellos los usamos de manera muy frecuente y el último, el explicacionismo, es un poco menos frecuente, pero en su mayoría sí se usa de manera pues, contundente. Cuando hablamos del inductivismo, este método científico elabora conclusiones generales a partir de observaciones particulares. Esto nosotros lo podemos ver muy común cuando hablamos de pruebas diagnósticas, como nosotros partimos de diferentes razonamientos para inferir que una persona tiene alguna enfermedad, que es algo relativamente común que nosotros hacemos como clínicos, que nosotros inferimos diagnósticos a partir de síntomas. Hay un problema muy fundamental con el método inductivo, es que no importa la cantidad de observaciones que nosotros podamos tener individuales correctas en el pasado, no existe una garantía lógica de que las futuras observaciones se parezcan a las previas. Y esto ocurre cuando tenemos, con un ejemplo, que tenemos pacientes con síntomas muy similares, sin embargo no significa que van a tener la misma enfermedad, que es algo que nosotros vemos en el día a día desde el punto de vista clínico. Y esto es muy importante porque esto, inductivismo, nos ayuda a tener una parte de un raciocinio clínico, además de un raciocinio científico, que nosotros integramos de manera intuitiva o consciente a nuestra práctica clínica. Luego tenemos el falsificacionismo, que es algo que nosotros estamos expuestos todo el tiempo cuando leemos artículos de investigación. También es conocido como racionalismo crítico o refutabilidad. Y este surge a partir del problema que genera el inductivismo y la falla en el paradigma lógico positivista para el principio de la verificación. ¿A qué me refiero con esto? O sea, la necesidad de nosotros poder verificar que la información es certera.
que es esto algo muy importante cuando nosotros estamos hablando de la validez de los argumentos científicos. Este principio de verificabilidad implica que la afirmación nosotros podemos verificarla de manera lógica, ya sea sustentado en observaciones directas o en una secuencia de pensamiento lógico de manera indirecta que nos ayudan a aceptar una afirmación. Y esto es algo muy común que ocurre cuando hablamos de cómo interpretamos los resultados de los estudios en nuestra rama de medicina. Para esto tenemos a uno de los grandes filósofos de la ciencia, Karl Popper, el cual él, en una frase muy famosa dice: una hipótesis científica nunca puede ser afirmada, solo puede ser falsificada o rechazada. O sea, solo podemos fallar en rechazar la hipótesis o rechazarla. Así que nosotros, como buenos científicos, nosotros tratamos de refutar las hipótesis. Sin embargo, nunca buscamos aprobarlas, porque desde manera semántica filosófica es imposible. Cosa que ustedes notarán que es un problema cuando hablamos de la literatura científica en medicina y su interpretación, ya que es muy común que de manera sencilla a los médicos se les enseña que en cuanto se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. Y esto desde el punto de vista popperiano, semántico, filosófico, no es posible. O fallamos en rechazarla o la rechazamos. Y nosotros tenemos que averiguar por qué fuimos incapaces o por qué no pudimos rechazarla, porque fallamos en rechazarla, a través de una evaluación sistemática de la calidad de la evidencia, ya sea de su validez interna principalmente. Y por último tenemos algo que es el holismo, que es un abordaje científico que toma en cuenta nuestra red completa de creencias. Por lo general esta palabra se asocia mucho a cuestiones de New Age o cuestiones de tratamientos radicales, sin embargo es un principio filosófico bien documentado, en donde lo que se busca es que las hipótesis que nosotros creamos fueron confirmadas de manera coherente y que puedan ser replicables en diferentes disciplinas. A este término se le llama consiliencia. Entonces, la medicina basada en evidencia centra su ideología en utilizar todo el cuerpo de la evidencia disponible. Por ejemplo, las revisiones sistemáticas. Y ustedes pensarán, bueno, ¿no las revisiones sistemáticas solo usan ensayos controlados aleatorizados? Hubo en un momento donde solo se hacía esto. Sin embargo, ya se han documentado diferentes maneras de usar todo el cuerpo de la evidencia para tomar decisiones. Desde ensayos controlados aleatorizados, estudios observacionales de corte, casos y controles, reportes de casos, diferentes fases de los diferentes estudios de ensayo clínico. Actualmente este paradigma ha evolucionado en el uso de toda la evidencia disponible que tenemos. Así que aquí podemos observar otro diagrama de Venn, en donde podemos ver cómo el inductivismo, el falsificacionismo y el holismo se integran como las fuentes epistemológicas principales de la medicina basada en evidencias, en donde nosotros tenemos varias familiaridades. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del inductivismo, podemos aplicar algo que se llama la probabilidad bayesiana, que podemos usar cuando hacemos una prueba diagnóstica y sabemos cuál es la probabilidad de la enfermedad antes de la prueba. Vemos que la prueba que hicimos salió positiva o negativa y eso nos ayuda a modificar la probabilidad posterior de la prueba. O el falsificacionismo, donde nos ayuda a entender esa teoría de hipótesis, que ha sido una de las herramientas centrales de la estadística para la interpretación de los resultados, a través de esa estadística inferencial. Algo que nosotros vamos a estar lidiando todo el tiempo, ya que estamos leyendo la interpretación de la información. Y este holismo que trata de hacer una inferencia usando toda la evidencia disponible. Con esto centramos estos sistemas epistemológicos y cómo la medicina basada en evidencia los usa como una herramienta para tomar decisiones. Y que nosotros como científicos clínicos las usamos de manera consciente o inconsciente, pero el hecho de hacerlo consciente nos permite poder razonar las definiciones y tratar de optimizar el conocimiento a las mismas, además de que ayuda a jugar con la implementación de esto.